El multimillonario no permitía que nadie se acercara a sus gemelos, hasta que aquella mañana la empleada doméstica abrió la puerta del ático y quedó paralizada. ¡Dios mío! ¿Qué clase de criaturas son estas? Las rodillas de Carmen Ruiz casi cedieron. El trapo de limpieza cayó al suelo mientras sus ojos se fijaban en las dos cunas de caoba ubicadas en el centro de la habitación sellada. La penumbra del lugar, apenas iluminada por luces azuladas de equipos médicos, revelaba algo que hacía que su sangre se helara. Los bebés estaban allí, inmóviles, y había algo profundamente perturbador en ellos. Algo que explicaba las cláusulas aterradoras del contrato, los salarios astronómicos y el ambiente de miedo que reinaba en la hacienda de los Salazar desde hacía meses. Carmen sabía que descubrir ese secreto la pondría en peligro mortal. Lo que no imaginaba es que la verdad era 1000 veces peor de lo que cualquier mente humana podría concebir. Comenta aquí abajo el nombre de tu ciudad y qué hora es donde estás viendo esta historia. Dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia impactante como esta. Todo inició 4 meses atrás, cuando Carmen Ruiz, una madre soltera de 38 años, encontró un anuncio laboral que parecía demasiado bueno para ignorarlo. Se buscaba personal de limpieza para una hacienda en las afueras de la ciudad, con un sueldo mensual de 15,000 pesos mexicanos, el triple de lo que cualquier casa pagaba. Con 3 hijos que mantener y deudas acumuladas, Carmen no podía dejar pasar esa oportunidad. La entrevista se realizó en un despacho corporativo del centro, no en la propiedad. Un hombre elegante de unos 50 años, que se presentó únicamente como licenciado Durán, condujo el proceso. Sus preguntas no tenían nada que ver con experiencia laboral. «¿Usted es una persona que sabe guardar secretos, Carmen?», preguntó con voz grave. «Sí, señor, siempre lo he sido. Guardar secretos no basta. Necesito a alguien capaz de ver, limpiar y olvidar. ¿Puede hacerlo?». Carmen asintió, aunque una sensación incómoda le recorrió la espalda. Entonces, el licenciado Durán deslizó un documento de 30 páginas sobre el escritorio. «Lea detenidamente, especialmente las secciones resaltadas en amarillo». Carmen hojeó el contrato. 3 cláusulas le llamaron la atención de inmediato. Cláusula 9. La empleada se compromete a no revelar absolutamente nada sobre las actividades, residentes o eventos ocurridos en la propiedad, bajo pena de demanda legal y multa de 1 millón de pesos. Cláusula 15. Queda estrictamente prohibido acceder al ático señalizado con cinta amarilla. La violación de esta norma resultará en despido inmediato y acciones legales. Cláusula 21. La empleada no debe realizar preguntas sobre la familia Salazar, especialmente sobre la señora Salazar o los niños de la casa. Carmen sintió un escalofrío. Pero el dinero era demasiado necesario. Firmó sin pensarlo 2 veces. El primer día, una camioneta blindada recogió a Carmen en su humilde vecindario. El conductor, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, no pronunció palabra alguna durante el trayecto de 40 minutos. La hacienda estaba en lo alto de una montaña, rodeada de muros de 3 metros y torres de vigilancia con guardias armados. La propiedad era inmensa. 4 edificios conectados, establos, canchas de tenis, una piscina olímpica y helipuerto. Pero había algo opresivo en tanta opulencia. Un silencio antinatural, como si la tierra misma guardara secretos demasiado oscuros para pronunciarse. Quien la recibió fue doña Estela, el ama de llaves, una mujer de 70 años, delgada como un espárrago, con ojos hundidos y expresión permanentemente asustada. «Tus responsabilidades son claras»,
dijo Estela, entregándole un uniforme gris oscuro. Limpieza de habitaciones del primer y segundo piso, salones, comedor y cocina. Trabajas de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. No dirijas la palabra al señor Salazar a menos que él te hable primero. No hagas preguntas, jamás subas al ático. ¿Comprendido? Sí, señora. Sobre todo el ático. La puerta con la cinta amarilla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entres ahí. Carmen asintió, pero la semilla de la curiosidad ya había sido plantada. Durante las primeras semanas, Carmen cumplió sus tareas al pie de la letra. La rutina era monótona: levantarse antes del alba, limpiar los espacios asignados, comer en silencio con los otros empleados y regresar a casa al anochecer. Pero pronto notó que algo andaba terriblemente mal en aquella hacienda. Primero, el silencio sepulcral. La hacienda estaba habitada, pero parecía un mausoleo. Rodrigo Salazar, el dueño, rara vez se dejaba ver. Cuando aparecía, siempre iba acompañado del licenciado Durán o de hombres con maletines negros. Era un hombre de 45 años, alto, de cabello plateado y mirada fría como el acero. No saludaba, no sonreía. Vivía encerrado en su oficina o en reuniones interminables. Segundo, los empleados. Además de Estela, había el chofer mudo, 2 jardineros que trabajaban solo de noche, 3 cocineras que evitaban el contacto visual y un equipo de seguridad que patrullaba constantemente. Todos parecían aterrorizados. Nadie reía, nadie se relajaba. Tercero, el ático. Una escalera conducía hasta allá, pero había una cinta amarilla bloqueando el acceso y cámaras apuntando directamente a los escalones. Al final del pasillo superior, visible desde abajo, se veía una puerta reforzada con una advertencia en letras rojas: prohibido abrir, peligro extremo. Carmen no podía sacarse aquello de la cabeza. ¿Qué había en ese ático? ¿Por qué tanto peligro? ¿Y por qué tantas cámaras de seguridad? Una tarde, durante la comida en la cocina del personal, Carmen reunió valor y preguntó en voz baja a una de las cocineras: ¿qué hay en el ático? La mujer palideció y apartó la mirada. No preguntes eso. ¿Pero por qué tanto misterio? La cocinera se acercó y susurró: 4 empleadas domésticas trabajaron aquí antes que tú. Las 4 intentaron averiguarlo. Las 4 desaparecieron. ¿Desaparecieron cómo? Simplemente se esfumaron. Fueron despedidas y jamás se volvió a saber de ellas. Una de ellas, Rosa, era mi comadre. Me dijo que iba a investigar el ático prohibido. Al día siguiente no vino a trabajar. Su teléfono quedó desconectado. Su familia no sabe dónde está. ¿Y la policía? El señor Salazar tiene contactos hasta en el gobierno federal. El dinero compra silencio, Carmen. Mucho silencio. Esa conversación dejó a Carmen aterrada, pero también encendió una obsesión peligrosa. Los días pasaron. Carmen cumplía con sus labores, pero observaba todo con atención. Notó que el licenciado Durán subía al ático religiosamente 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche, siempre cargando bolsas térmicas selladas. Una vez, Carmen fingió estar limpiando cerca de la escalera y lo vio descender. Las bolsas estaban vacías, pero él lucía nervioso, sudoroso. Otro detalle inquietante. Por las noches, alrededor de las 11, se escuchaban sonidos extraños provenientes del ático. No eran gritos, sino algo parecido al llanto débil de bebés. Carmen lo confirmó una noche cuando tuvo que regresar a la hacienda por su identificación olvidada. Al entrar, escuchó claramente gemidos infantiles viniendo desde arriba. Entonces, una noche, doña Estela bebió mezcal de más durante una pequeña reunión del personal y soltó la lengua. «Pobres angelitos», murmuró con lágrimas en los ojos. «Ah, pobres criaturas malditas». Carmen se aproximó.
¡Qué angelitos, doña Estela! El ama de llaves se dio cuenta de su error y se cerró inmediatamente. Olvida lo que dije. No, por favor. Necesito saber. Trabajo aquí. Tengo derecho a saber qué está pasando. Estela miró alrededor, asegurándose de estar a solas, y susurró. Los gemelos, los hijos del señor Salazar. Nacieron hace 4 meses, pero nadie puede verlos, ni siquiera los abuelos. El patrón paga fortunas a médicos privados para mantenerlos allá arriba. Nadie sabe por qué. ¿Y la madre? El rostro de Estela se ensombreció completamente. La señora Valeria desapareció el día que dio a luz. El señor dijo que ella huyó con otro hombre, pero yo trabajé aquí 15 años. Esa mujer adoraba a su esposo, jamás se habría ido. Algo horrible sucedió ese día, algo que no podemos ni imaginar. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Crees que él la eliminó? No lo sé, pero sé que ella entró a esa sala de partos y nunca salió. Y sé que los bebés fueron llevados directamente al ático sellado. Desde ese momento, Carmen no pudo pensar en otra cosa. Necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba saber qué ocultaba ese ático. ¿Qué tenían de malo esos bebés? ¿Por qué los mantenían ocultos? ¿Y qué le pasó realmente a Valeria Salazar? Carmen comenzó a investigar discretamente. Durante las limpiezas, revisaba cajones, buscaba documentos, escuchaba conversaciones. Descubrió que Rodrigo Salazar era dueño de un imperio biotecnológico valuado en miles de millones. También descubrió que financiaba investigaciones genéticas clandestinas en laboratorios secretos. Un día, mientras limpiaba el estudio privado, Carmen encontró un archivo confidencial escondido detrás de los libros. El encabezado decía: Proyecto Génesis, modificación genética humana, fase experimental. El documento hablaba sobre un científico llamado Dr. Ernesto Salazar, hermano gemelo de Rodrigo, quien había sido acusado de experimentación ilegal con embriones humanos. Había escapado del país antes de ser arrestado. El caso fue archivado misteriosamente. Carmen guardó fotografías del documento con su celular y continuó investigando. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. Finalmente, un domingo por la mañana, la oportunidad llegó. Rodrigo Salazar viajó a Europa para una cumbre empresarial. El licenciado Durán lo acompañó. Doña Estela tenía el día libre. Solo quedaban los guardias de seguridad en el perímetro y las cocineras en la planta baja. Carmen sabía que tal vez nunca tendría otra oportunidad así. Esperó hasta las 10 de la mañana, cuando todos estaban ocupados, y subió las escaleras hacia el ático. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. La cinta amarilla estaba ahí, las cámaras también. Pero Carmen sabía que Rodrigo había llevado consigo la tablet que monitoreaba las cámaras remotamente. Respiró profundo y cruzó. El pasillo del ático era estrecho y oscuro. Solo una puerta al final, la puerta con la advertencia roja. Carmen caminó en silencio, cada paso una agonía. Al llegar frente a la puerta, vio un panel de acceso con lector de huella digital, cerrada herméticamente. Estaba a punto de rendirse cuando recordó algo. En el archivo que había fotografiado aparecía una fecha, 2304-1988, la fecha de nacimiento del doctor Ernesto Salazar. Buscó el teclado de emergencia oculto bajo el panel y digitó el código. La cerradura emitió un clic. La puerta se abrió lentamente. Carmen empujó con cuidado y entró. El ático era espacioso, iluminado por luces LED azuladas. Había 2 cunas de caoba en el centro, rodeadas de equipos médicos sofisticados. Monitores cardíacos emitían pitidos constantes. Pero lo que hizo que Carmen contuviera el aliento no fueron los aparatos, eran los bebés. Estaban allí,
acostados en las cunas, de aproximadamente 4 meses de edad, pero no eran bebés normales. Su piel tenía un tono grisáceo verdoso. Sus ojos, aunque cerrados, eran desproporcionadamente grandes. Sus cabezas tenían forma ligeramente ovalada, y sus manos tenían 7 dedos cada una. «Dios mío, ¿qué clase de criaturas son estas?», Carmen susurró, llevando ambas manos a su boca. Se acercó lentamente, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Los bebés respiraban con dificultad, conectados a tubos de oxígeno y múltiples intravenosas. Alrededor de las cunas había documentos médicos, análisis de ADN, reportes sobre proexperimento Génesis Alfa y hibridación genética fase 5. Carmen revisó los papeles con manos temblorosas. Descubrió que los bebés habían sido sometidos a modificación genética extrema en el útero materno. Rodrigo y su hermano Ernesto realizaron experimentos prohibidos, intentando fusionar ADN humano con material genético extraído de especies animales consideradas superiores, intentando crear seres con capacidades sobrehumanas. Pero el experimento salió terriblemente mal. Los bebés nacieron con mutaciones grotescas. Sus órganos internos eran apenas funcionales. Sus sistemas nerviosos estaban en constante colapso. Los médicos estimaban que no sobrevivirían más de 6 meses. ¿Y Valeria? Carmen encontró la respuesta en un diario personal escondido dentro de un cajón blindado junto a una de las cunas. Era de puño y letra de Rodrigo. Valeria descubrió lo que hicimos. Descubrió que Ernesto y yo modificamos genéticamente a nuestros propios hijos sin su conocimiento ni consentimiento. Amenazó con denunciarlo todo, con destruir mi imperio, con enviarme a prisión. No me dejó alternativa. Su cuerpo está donde jamás será encontrado. Los niños son mi única oportunidad de demostrar que la ciencia puede trascender los límites de la naturaleza, aunque eso signifique sacrificarlo todo. Carmen sintió náuseas violentas. Aquel hombre había asesinado a su propia esposa para proteger su experimento monstruoso. Fue entonces cuando vio la fotografía. Estaba en un marco pequeño de plata, casi escondido en el fondo del último cajón. Era una foto antigua, descolorida, de Rodrigo y Valeria el día de su boda, radiantes de felicidad. Pero cuando Carmen volteó la fotografía, encontró algo escrito con letra femenina y temblorosa en el reverso. 8 de julio de 2025. Ellos no deberían haber nacido. Que Dios me perdone. La fecha era el día del parto. La letra era de Valeria. Carmen lo comprendió todo. Valeria sabía que algo estaba terriblemente mal con su embarazo. Sabía que sus bebés habían sido alterados y dejó ese mensaje como advertencia final, como un testimonio póstumo de la verdad. Lágrimas ardientes rodaron por las mejillas de Carmen. Necesitaba salir de ahí, necesitaba denunciar, necesitaba hacer justicia. Pero cuando se dio la vuelta hacia la puerta, encontró al licenciado Durán parado en el umbral, con los brazos cruzados y una sonrisa helada en el rostro. «Sabía que no podrías resistirte», dijo con calma escalofriante. «Nunca pueden». Carmen retrocedió, aterrada. Yo solo estaba limpiando. Él rió secamente. «No te preocupes, Carmen. No serás la primera en desaparecer por saber demasiado, ni la última». Sacó su teléfono celular e hizo una llamada. «Señor Salazar, tenemos otra situación». La nueva empleada violó el ático. Carmen miró desesperadamente a su alrededor. No había escapatoria. El licenciado Durán bloqueaba la única salida. 2 guardias de seguridad aparecieron detrás de él. Pero Carmen no había sobrevivido años de pobreza extrema para rendirse ahora.
Agarró uno de los monitores médicos portátiles y lo lanzó con fuerza contra los guardias, derribando a uno. Después corrió hacia la ventana del ático y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Ayuda! ¡Asesinó a su esposa! ¡Los bebés son experimentos! El licenciado Durán se lanzó hacia ella, pero Carmen ya había logrado abrir la ventana. Abajo, en el jardín, los jardineros y las cocineras miraban hacia arriba, paralizados. ¡Llamen a la policía!, Carmen gritó desesperada. ¡Rodrigo Salazar es un asesino! Los guardias sujetaron a Carmen y la arrastraron hacia adentro. Ella luchó, pateó, mordió, pero eran demasiado fuertes. El licenciado Durán se acercó con una jeringa hipodérmica. «Duerme, querida. Cuando despiertes, estarás muy, muy lejos de aquí». La aguja penetró su cuello. Carmen sintió que el mundo se desvanecía en una espiral de oscuridad. Cuando despertó, estaba en una habitación sin ventanas. No era un hospital normal. Las paredes eran de concreto reforzado. La puerta era de acero industrial. Estaba atada a una cama metálica. La puerta se abrió y Rodrigo Salazar entró con paso tranquilo. «Carmen Ruiz», dijo, sentándose en una silla frente a ella. «Cometiste un error fatal. Asesinaste a tu esposa», Carmen escupió las palabras con odio, «y estás torturando a tus propios hijos en un experimento enfermo». Rodrigo sonrió con tristeza. «Mi esposa no comprendía la magnitud de lo que estábamos logrando. La humanidad está estancada, Carmen. Enfermedades, limitaciones biológicas, muerte prematura. Mi hermano y yo teníamos la oportunidad de cambiar eso, de crear una nueva raza de humanos superiores. Tus hijos están muriendo, están evolucionando. Cada día comprendemos más sobre el proceso, y cuando finalmente lo perfeccionemos, la humanidad entera me lo agradecerá. Eres un monstruo». Rodrigo se puso de pie. «Quizás, pero los monstruos son quienes cambian el mundo, Carmen. Las personas comunes solo observan desde la barrera». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Tienes dos opciones: aceptar una compensación generosa, firmar documentos de confidencialidad absoluta y desaparecer para siempre con una nueva identidad, o... Bueno, las otras empleadas también tuvieron opciones». Carmen apretó los dientes. «Voy a denunciarte». «¿Con qué pruebas? ¿Crees que ese ático aún existe? ¿Crees que los bebés siguen ahí? Tengo recursos ilimitados, Carmen. Tengo poder absoluto. Tú no tienes nada excepto una historia descabellada que nadie creerá jamás». Salió, cerrando la puerta con un sonido metálico definitivo. Carmen quedó sola en el silencio abrumador de aquella celda. Lágrimas de impotencia rodaron por su rostro. Había descubierto la verdad, pero la verdad no era suficiente contra el poder y el dinero. Entonces recordó algo. Antes de ser capturada, había gritado por la ventana. Los jardineros y las cocineras escucharon. Tal vez, solo tal vez, alguien había llamado a las autoridades. Tal vez aún había una oportunidad de justicia. Carmen cerró los ojos y rezó. Rezó por los bebés condenados. Rezó por Valeria, asesinada y silenciada. Y rezó por todas las mujeres que, como ella, se atrevieron a desafiar el poder de hombres que se creían dioses. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino. Siempre, aunque cueste todo.